Miren, si ustedes creen que la felicidad es tener la nevera llena y un carro nuevo, esperen a escuchar la historia de Mateo. Porque la vida de Mateo era, a simple vista, la envidia de cualquiera en Santa Rosa de los Vientos. Tenía un apartamento en el piso 15, con vista a la cordillera, de esos donde el aire es más limpio y el ruido del tráfico solo llega como un murmullo lejano. Tenía un trabajo chévere, como decimos acá, de esos que pagan bien y donde la gente te llama ejecutivo. Tenía hasta una novia, Lucía, que era tan ordenada y tan perfecta que parecía salida de una revista de decoración. Pero el problema con Mateo no era lo que le faltaba, sino lo que le sobraba, un vacío del tamaño de la ciudad entera, que se le instalaba justo debajo del esternón cada vez que se sentaba solo a tomar su café. Él había seguido el manual 1 de la vida moderna, ese que te dictan desde que estás en la escuela: estudia duro, consigue un buen título, ahorra, invierte en ladrillo, y la felicidad vendrá como el postre después de una buena cena. Y Mateo había cumplido al pie de la letra. Su closet estaba lleno de camisas planchadas, su biblioteca de libros de autoayuda que prometían despertar al gigante interior, y su cuenta bancaria tenía esos ceros que te dan tranquilidad. Pero la tranquilidad no era felicidad. Una noche, un viernes de esos donde uno debería estar celebrando el fin de semana, Mateo estaba parado frente a su ventanal. La ciudad era un río de luces amarillas y rojas. Lucía había salido con sus amigas y él estaba solo. Agarró su teléfono, pensando en llamar a alguien, a su mamá, a un amigo de la universidad, pero para decir qué. Hola, ¿sabes? Lo tengo todo, pero siento que me estoy ahogando en seda. No, eso no se dice. Eso suena a queja de rico, y Mateo odiaba sonar ingrato. La cosa es que, al final, la plata te compra la comodidad, pero no te compra el propósito. Y Mateo estaba desesperado por encontrar ese algo que le diera sabor a los días. Había probado de todo, ¿saben? Se había metido al gimnasio, había comprado una membresía de meditación guiada, había ido a retiros espirituales en la montaña donde se prometía encontrar el yo interior. Todos esos caminos lo llevaban al mismo sitio, a su apartamento de lujo, donde la nevera estaba llena de cosas que no tenía ganas de comer y donde el silencio era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Resulta que un martes, justo después de una reunión soporífera sobre presupuestos trimestrales, Mateo recibió una llamada de su tía abuela, doña Carmela. Doña Carmela era la matriarca de la familia, una señora de 80 y pico de años que vivía en un pueblo escondido en el eje cafetero, casi incomunicada. Mateo, mi cielo, dijo la voz dulce y rasposa de doña Carmela por el altavoz, necesito que vengas. Tu bisabuelo, don Elías, dejó algo para ti. Algo importante. Mateo suspiró. Don Elías había muerto hacía 20 años, era el excéntrico de la familia, un hombre que había sido jardinero, viajero, y que, según las malas lenguas, nunca había tenido una moneda en el bolsillo, pero siempre tenía la sonrisa más grande del pueblo. Tía, estoy en medio del cierre. ¿No puede ser la próxima semana? No, Mateo. Tiene que ser ahora. Es algo que don Elías dijo que solo se le podía entregar a un buscador con el alma seca. Y, mijo, tú suenas seco como tierra de verano. Esa frase lo golpeó. Alma seca. Vaya descripción. Así que, al día siguiente, Mateo pidió un par de días libres en la oficina, se puso su mejor ropa de viaje, pantalones de lino, gafas de sol caras, y condujo su camioneta hasta San Lorenzo de las Flores, el pueblo de doña Carmela. El viaje fue un contraste brutal. De la autopista de 6 carriles a las carreteras sinuosas llenas de cafetales, donde el olor a tierra mojada y a tinto recién colado era abrumador. Cuando llegó a la casa de doña Carmela, que era una reliquia de tapia pisada y tejas rojas, lo recibió un abrazo que olía a canela y lavanda. Mijito. Estás tan grande y tan pálido. ¿No te da el sol allá en esas torres de cristal? Después de un almuerzo generoso de sancocho y arepas, doña Carmela lo llevó a una habitación trasera, un cuartito que había sido el estudio de don Elías. Era pequeño, polvoriento, y lleno de cosas raras, semillas exóticas, mapas viejos dibujados a mano, y una colección de piedras pulidas. Mira,
Esto es lo que dejó para ti, dijo doña Carmela, señalando una caja de madera oscura, tallada con diseños que parecían hojas de tabaco entrelazadas. Mateo abrió la caja. No había oro ni títulos de propiedad. Solo un puñado de objetos que parecían inútiles, una lupa con el mango roto, una brújula que señalaba permanentemente al sur, y un cuaderno viejo, de tapas gastadas y papel amarillento. ¿Esto es todo, tía? ¿Un cuaderno? Mateo no pudo ocultar su decepción. Lee, mijo. Lee lo que está escrito en la primera página. Mateo tomó el cuaderno. El papel era áspero al tacto. La letra de don Elías era elegante y firme, a pesar de los años. En la primera página no había un nombre, ni una dedicatoria formal. Solo un título escrito con tinta desvanecida. Asterisco y de Manual 5, el secreto de la felicidad que nadie te cuenta. Y debajo, una nota, asterisco para el que ya ha intentado todo lo obvio y ha fracasado gloriosamente. Elías M. asterisco. Mateo sintió un escalofrío. Era como si su bisabuelo, desde la tumba, hubiera diagnosticado su enfermedad con una precisión aterradora. Pasó la página, y lo que encontró no era un ensayo filosófico, ni una lista de 10 pasos para la riqueza. Lo que don Elías había escrito era un conjunto de reglas, o mejor dicho, de instrucciones, que desafiaban toda lógica moderna. El manual no hablaba de cuentas de ahorro ni de carros de lujo. Hablaba de cosas que Mateo había olvidado que existían. El primer requisito, la regla 0, era un golpe directo a su estilo de vida. Asterisco regla 0, deshazte del peso muerto. No puedes encontrar la felicidad si estás cargando con las expectativas de otros. Vende el 80% de lo que posees que no uses para sobrevivir o crear. Muévete ligero. Mateo casi se ríe. ¿Vender el 80% de su apartamento? ¿Deshacerse de la cafetera italiana, de los muebles de diseñador, de sus trajes de marca? Eso era una locura. Era la negación de todo por lo que había trabajado. Tía, mi bisabuelo estaba loco, murmuró. Doña Carmela le sirvió un pocillo de café. Don Elías no estaba loco, Mateo. Estaba libre. Él decía que la gente confunde la cárcel con el castillo solo porque las rejas son doradas. Mateo se quedó en San Lorenzo esa noche. Mientras la brisa fresca entraba por la ventana y el único sonido era el de los grillos, leyó las primeras páginas del Manual 5. Elías explicaba que existían 4 manuales anteriores de felicidad que la sociedad ofrecía: el Manual 1, materialismo; el Manual 2, hedonismo; el Manual 3, conformismo; y el Manual 4, la búsqueda constante, y que todos eran solo soluciones temporales que dejaban el alma a medio llenar. El Idea Manual 5 asterisco era distinto. No prometía riqueza ni placer inmediato. Prometía algo más difícil de conseguir: satisfacción sostenible. La primera gran instrucción que don Elías proponía era lo que él llamaba el vaciado. Asterisco instrucción 1, el vaciado. Antes de poder llenar la copa con agua fresca, debes vaciar el lodo que contiene. Para la próxima luna nueva, debes haber realizado 3 actos de desprendimiento radical. Asterisco acto A, regala algo de gran valor monetario a alguien que no conoces. Asterisco acto B, despídete de un hábito tóxico que te define: fumar, quejarte, la envidia, punto. Asterisco acto C, pide perdón a una persona que olvidaste que habías herido. Mateo cerró el cuaderno con un golpe seco. Esto no era autoayuda, era una misión de sabotaje personal. ¿Regalar algo de gran valor? Él era un hombre de negocios, no un filántropo anónimo. ¿Pedir perdón? Él no era de los que miraban hacia atrás. Sin embargo, había algo en la voz de don Elías que le resonaba. Una autoridad que no venía de los libros de gurús de Silicon Valley, sino de alguien que había vivido y respirado la vida sin ataduras. A la mañana siguiente, Mateo se despidió de doña Carmela. Ella le dio un último consejo: mijo, don Elías no te dejó este cuaderno para que lo leas. Te lo dejó para que lo vivas. Si crees que estás vacío, es porque el Manual 1 no te funciona. Prueba el 5. Mateo regresó a Santa Rosa de los Vientos con el cuaderno en el asiento del copiloto.
El contraste entre la paz de San Lorenzo y el caos de la ciudad lo golpeó con fuerza. Al entrar a su elegante apartamento, el silencio ya no era simplemente silencio, era opresión. Los muebles le parecían demasiado grandes, la televisión demasiado plana, y el arte abstracto de la pared, demasiado sin alma. El plazo que don Elías había puesto era la próxima luna nueva. Faltaban 10 días. Mateo pasó las siguientes 48 horas en un debate interno furioso. Su lado lógico, el ejecutivo, le gritaba que quemara el cuaderno y que se concentrara en su próximo ascenso. Su lado, el que tenía el alma seca, le decía que esta era la única puerta que quedaba abierta. Finalmente, el vacío ganó. Si la felicidad era un secreto que nadie le contaba, quizás era porque era demasiado ridículo, demasiado contrario a todo lo que la gente rica y exitosa hacía. Decidió empezar con el acto A, regalar algo de gran valor monetario a alguien que no conocía. Mateo tenía un reloj suizo, una pieza de ingeniería que le había costado lo que ganaba una familia promedio en un año. Lo había comprado como símbolo de su ascenso. Era su orgullo. Desprenderse de él era como arrancarse una medalla. Esa tarde, se puso el reloj y salió a caminar por un barrio que nunca visitaba, un sector humilde al otro lado del río, donde las casas eran de colores vibrantes pero las calles estaban llenas de baches. Se sentía incómodo, como un turista en su propia ciudad. Vio a un anciano sentado en una banca de madera, bajo un árbol de mango, tallando pequeñas figuras de animales. Tenía las manos curtidas por el sol y el trabajo. Su ropa era vieja, pero limpia. Mateo se acercó. «Disculpe, señor», dijo Mateo, sintiendo que la corbata lo asfixiaba. El anciano levantó la vista. Sus ojos eran claros y llenos de una calma inusual. «Dígame, joven. ¿Se le perdió algo por aquí?» «No, señor. Yo quería darle esto», dijo Mateo, desabrochándose el reloj. El anciano miró el objeto brillante con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Y esto por qué, mijo?» «Yo no soy de caridad». «No es caridad. Es un intercambio. Yo tengo demasiado de algo que no necesito, y usted parece tener algo que yo busco». «¿Y qué cree usted que tengo yo?», preguntó el anciano, sonriendo suavemente. «Paz», respondió Mateo, sin pensarlo. «Usted se ve en paz». El anciano se rió, una risa profunda y resonante. «La paz no se compra con relojes, joven. Pero si usted insiste en deshacerse de ese peso, lo acepto como una lección de humildad para usted». Mateo puso el reloj en la mano arrugada del anciano. El metal frío contrastaba con la piel cálida. El anciano lo examinó, lo puso en su muñeca, y luego lo quitó. «Es muy bonito. Lo venderé mañana y con esa plata compraré herramientas nuevas para el taller de mi nieto». Mateo sintió un pequeño pinchazo, una mezcla extraña de pérdida y alivio. Había cumplido el acto A. Se sentía más ligero, aunque su muñeca se sentía extrañamente desnuda. El anciano, antes de que Mateo se fuera, lo detuvo con una mano suave. «Joven, si está buscando la felicidad, le doy un consejo gratis, no la busque en lo que tiene. Búsquela en lo que da. Y, sobre todo, búsquela en lo que es punto». Mateo asintió, agradeció, y se fue. Mientras caminaba de regreso a su carro, se dio cuenta de algo crucial: por primera vez en meses, no estaba pensando en su trabajo, ni en su cuenta bancaria. Estaba pensando en el rostro del anciano y en el destino de ese reloj. El Idea Manual 5 * no era una broma. Era una operación a corazón abierto, y él apenas había empezado. Ahora venía el acto B, despedirse de un hábito tóxico que lo definía. Y Mateo, como buen ejecutivo moderno, tenía un hábito que lo estaba consumiendo, un veneno lento que don Elías no podía haber conocido, pero que sin duda habría despreciado. Mateo era adicto a la queja y al juicio constante. Y para desmantelar ese hábito, tendría que aprender a mirar el mundo y, más importante, a sí mismo, con ojos completamente nuevos. El camino apenas comenzaba. Miren, si ustedes creen que la vida se pone más fácil cuando uno empieza a cambiar, están equivocados.
Se pone más interesante, sí, pero fácil, jamás. Porque el peor enemigo de Mateo no era la falta de dinero, sino la terquedad de su propia mente. Mateo había cumplido el acto A, había soltado el reloj, el símbolo de su éxito, en las manos de un anciano tallador. La muñeca le picaba de la costumbre, pero el alma, esa alma seca, había absorbido un poquito de humedad. Ahora venía el acto B, despedirse de un hábito tóxico que lo definía. Don Elías había sido claro: fumar, quejarte, la envidia. Y el veneno de Mateo, ese que le daba un aire de superioridad en las reuniones sociales y en la oficina, era la queja constante y el juicio implacable. Él era el ejecutivo que siempre veía el error, el que suspiraba ruidosamente en los trancones, el que criticaba el café de la señora de la esquina y el que corregía la gramática de Lucía sin querer. Su vida mental era un constante: esto debería ser mejor. El primer día de la abstinencia fue un infierno. Llegó a la oficina y se encontró con el desastre habitual: el ascensor dañado, el jefe de contabilidad, un señor insoportable llamado Ramiro. Ya estaba en su cubículo haciendo un ruido espantoso con sus uñas contra el teclado. Mateo, por instinto, abrió la boca para soltar el chorro de quejas: increíble que en esta torre de cristal no puedan arreglar un simple ascensor, o Ramiro, ¿por qué no te compras un teclado silencioso, por el amor de Dios? Pero la imagen de don Elías, con esa sonrisa de persona libre, se le cruzó en la mente. Despídete de un hábito tóxico que te define. Mateo cerró la boca con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Respiró. Se sentó. Y por primera vez, en lugar de quejarse de Ramiro, lo observó. Ramiro estaba concentrado, con el ceño fruncido, y aunque su tecleo era molesto, se notaba que estaba trabajando duro para que Mateo pudiera cobrar su jugoso sueldo a fin de mes. Buenos días, Ramiro, dijo Mateo, y la voz le salió ronca, como si no la hubiera usado en años para una interacción genuina. Ramiro levantó la cabeza, sorprendido. Buenos días, Mateo. ¿Todo bien? Te ves diferente. ¿Todo bien? Solo, un día tranquilo, mintió Mateo. El resto del día fue una batalla campal silenciosa. Cuando el mesero en el almuerzo trajo el pedido equivocado, Mateo no regañó, solo sonrió y pidió el cambio. Cuando su colega, Daniela, llegó tarde a una reunión, Mateo no puso los ojos en blanco, simplemente continuó con la presentación. Lo más curioso de todo, y aquí es donde el manual 5 empezó a mostrar su magia, es que al no gastar energía en la crítica, Mateo empezó a tener más energía para el trabajo real. La frustración se desvaneció, y el día, aunque lleno de pequeños errores humanos, dejó de sentirse como una tortura. Pero la prueba de fuego llegó esa noche, justo cuando Lucía regresó de una cena con sus clientas. Lucía entró al apartamento, impecable como siempre, y lo primero que notó fue la ausencia del reloj suizo en la muñeca de Mateo. Mateo, ¿dónde está tu reloj? ¿Lo dejaste en el gimnasio?, preguntó ella, con ese tono de voz que no era de pregunta, sino de acusación preventiva. Mateo estaba leyendo el manual 5 en el sofá, bebiendo un té de hierbas en lugar de su whisky habitual. No, Lucía. Lo regalé. Hubo un silencio tan espeso que se podía cortar con el aire acondicionado. Lucía se quitó el abrigo de lana y lo dejó caer con un dramatismo calculado. ¿Qué dijiste? ¿Regalaste el reloj? El que te costó una fortuna, el que era una inversión. ¿A quién se lo regalaste? A un indigente en la calle. Mateo, que normalmente habría entrado en modo defensivo, se mantuvo extrañamente calmado. Acto B estaba funcionando. Se lo di a un anciano que tallaba figuras de madera al otro lado del río. Él lo va a usar para comprar herramientas para su nieto. Me pareció un buen uso. Lucía se llevó las manos a la cabeza. Mateo, por Dios. ¿Estás enfermo? ¿Estás teniendo una crisis de mediana edad? Primero me dices que no vas a ir al club de golf porque el césped te parece artificial y ahora regalas bienes de lujo a desconocidos. Ella caminó hasta la cocina, sirviéndose agua con la misma precisión con la que manejaba su vida. Mira, Mateo. Yo sé que estás estresado con el trabajo, pero estas son excentricidades peligrosas. ¿Qué sigue?
¿Vender el carro? ¿Dejar el apartamento? Vamos a vivir en una cabaña en la montaña porque tu bisabuelo, el hippie de la familia, escribió un cuaderno ridículo. La palabra clave era ridículo. Para Lucía, la felicidad era orden y posesión. Para Mateo, la felicidad se estaba convirtiendo en desorden y desprendimiento. Lucía, dijo Mateo, cerrando el cuaderno. No estoy enfermo. Estoy buscando. Y sí, don Elías dijo que debía deshacerme del 80% de lo que poseo. Dijo que estoy cargando con el peso muerto de las expectativas ajenas. Mis expectativas no son peso muerto, Mateo. Son planes. Son seguridad. Yo te amo, pero yo no me casé con un vagabundo espiritual. Yo me casé con un ejecutivo exitoso. La tensión era insostenible. Mateo se dio cuenta de que Lucía no era parte del manual 5. Ella era el manual 1, encarnado y perfectamente peinado. Su relación, basada en la comodidad y la imagen, no podía soportar la verdad de su búsqueda. Necesito espacio, Lucía, dijo Mateo, por fin. Necesito terminar esto. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas de frustración, no de tristeza. Si terminas esto, Mateo, terminarás solo. Y Mateo supo que ella tenía razón. Pero por primera vez, la idea de estar solo no le generó pánico, le generó la promesa de libertad. Al día siguiente, Lucía se fue a casa de su madre, hasta que Mateo entrara en razón. Él sabía que ella no volvería. Y aunque dolió, el dolor fue limpio, no el dolor sordo del vacío. Con la casa en silencio y el acto B, la eliminación del juicio, en marcha, había sobrevivido un día sin criticar a nadie, era un récord. Mateo se enfrentó al acto C, pedir perdón a una persona que olvidaste que habías herido. Este era el más difícil. Los actos A y B eran transacciones consigo mismo. El acto C requería humildad pública y enfrentar el pasado que él había enterrado bajo capas de éxito. Mateo pensó en su ascenso corporativo. Para llegar a donde estaba, había tenido que ser despiadado, o al menos, muy conveniente. Recordó a Ricardo. Ricardo había sido su mejor amigo en la universidad, un tipo brillante, más talentoso que Mateo, pero menos ambicioso en el sentido cruel de la palabra. Habían fundado un pequeño proyecto de consultoría juntos. Cuando la oportunidad de un gran contrato con una multinacional apareció, Mateo, viendo la posibilidad de saltar a la liga grande, había manipulado sutilmente la información, haciendo que Ricardo pareciera menos estable y más propenso al riesgo ante los inversionistas. Ricardo había sido despedido del proyecto que él mismo había ayudado a crear. Mateo nunca había vuelto a hablar con él. Se había justificado diciendo que Ricardo no era material de ejecutivo. Ahora, esa culpa, pequeña y escondida, le pesaba como una piedra en el estómago. Buscó a Ricardo en redes sociales y lo encontró. Vivía en un pueblo pequeño a unas horas de Santa Rosa, dedicado a la enseñanza y al desarrollo de software para comunidades rurales. Había encontrado su propio camino, lejos del ruido de la ciudad. Mateo condujo hasta allá, sintiendo la misma incomodidad que cuando visitó al anciano. Se puso ropa informal, intentando parecer menos ejecutivo. Encontró a Ricardo en una pequeña oficina comunitaria. Estaba con la misma sonrisa fácil que recordaba, pero su rostro ahora tenía líneas de expresión que denotaban paciencia y trabajo duro. Ricardo, dijo Mateo, entrando con las manos sudando. Ricardo lo miró. No había sorpresa en sus ojos, sino una calma que desarmó a Mateo. Mateo. Vaya. ¿Qué te trae por acá? ¿Vienes a ofrecerme acciones en tu nueva empresa? Ricardo bromeó, pero sin malicia. Mateo se sentó, incapaz de andarse por las ramas. La instrucción del manual 5 era clara, acto C. No, Ricardo. Vine a pedirte perdón. Por lo que pasó hace 10 años. Con el proyecto. Fui un ambicioso idiota. Te traicioné para ascender. Y lo siento. De verdad lo siento. Mateo esperó el grito, la recriminación, la amargura. Ricardo se reclinó en su silla. Miró el techo por un momento, como si estuviera desempolvando el recuerdo. Mateo,
Me tomó un par de años entender lo que hiciste. Me dolió, claro. Sentí rabia. Pero ¿sabes qué? Si no me hubiera sacado de ese proyecto, yo seguiría atrapado en la locura de la ciudad, tratando de ser alguien que no soy. Tú me hiciste un favor, aunque no fuera tu intención. Ricardo le sonrió. Te perdono, Mateo. En realidad, te perdoné hace mucho, cuando me di cuenta de que mi felicidad no dependía de un contrato, sino de mi libertad. El alivio que sintió Mateo fue físico. Era como si hubieran quitado una mochila llena de rocas de su espalda. Había venido a liberar a Ricardo de su culpa, y Ricardo lo había liberado a él. Se quedaron hablando un rato, no de negocios, sino de la vida, de lo que realmente importaba. Mateo vio en Ricardo la misma paz que había visto en el anciano. Una paz que no venía de tener, sino de ser. Cuando regresó a su apartamento, ahora vacío de Lucía y de su reloj, se sintió radicalmente diferente. El vaciado estaba completo. Había regalado riqueza, había eliminado el veneno de la crítica y se había liberado de la culpa. 10 días después de recibir el manual, Mateo se sentó bajo la luz de la luna nueva y abrió el cuaderno en la siguiente sección. Don Elías había escrito con una caligrafía que parecía dibujar el aire fresco de la montaña. Asterisco instrucción 2, la cosecha silenciosa. Asterisco una vez que has vaciado la copa, no la llenes con el mismo veneno. La felicidad no es un gran logro, es una acumulación de pequeños momentos de verdad. Debes reentrenar tu mente para ver el valor en lo invisible, asterisco. Asterisco regla 2.1, el principio del taller, asterisco durante las próximas 4 semanas, dedica 1 hora diaria a crear algo con tus manos que no pueda ser vendido. No importa la calidad, importa el proceso. Repara, talla, teje, pinta. Rechaza la perfección, abraza la intención, asterisco. Asterisco regla 2.2, la dieta de la presencia, asterisco elimina 3 fuentes de ruido digital que devoran tu atención, notificaciones, redes sociales, noticias continuas. El silencio es el idioma de la satisfacción. Si no lo escuchas, no existe, asterisco. Asterisco regla 2.3, la raíz del vecindario, asterisco encuentra 3 espacios verdes en tu entorno inmediato que nunca hayas notado. Siéntate allí por 20 minutos sin teléfono. Observa cómo el mundo prospera sin tu intervención, asterisco. Mateo leyó las reglas y sintió una excitación infantil. Esto era tangible. Esto no era meditación abstracta, era trabajo. El principio del taller. Mateo no sabía hacer nada con las manos, salvo firmar cheques y manejar el mouse de la computadora. En el estudio de don Elías, doña Carmela le había dado la lupa rota y la brújula que apuntaba al sur. Decidió que su primer proyecto sería arreglar la lupa. Fue a una ferretería de barrio, un lugar lleno de tornillos, olor a aceite y polvo. Compró pegamento especial, un pequeño destornillador y lija fina. De regreso en su lujoso apartamento, extendió las herramientas sobre la mesa de comedor de mármol. Parecía un cirujano preparando una operación trivial. La lupa tenía un mango de madera noble, roto justo donde el metal se unía al cristal. Mateo, con torpeza, intentó pegar las piezas. Falló. El pegamento se escurrió. Se frustró. Su primer instinto fue tirar la lupa a la basura. Y ahí, justo en ese momento de rendición, recordó el manual 5, rechaza la perfección, abraza la intención. No importaba que el resultado fuera feo. Importaba el acto. Pasó la siguiente hora lijando el exceso de pegamento, con la lengua fuera de la concentración. El esfuerzo mental que requería enfocar sus manos en esa tarea diminuta era más intenso que cualquier reunión de presupuesto. Y por esa hora, no existió el trabajo, no existió Lucía, no existió el vacío. Solo existió la madera y el pegamento. Al final, el mango no quedó perfecto, pero estaba firme. Era un trabajo rústico, honesto. Mateo levantó la lupa y la usó para examinar la palma de su mano. Vio las líneas, las arrugas diminutas, los detalles que nunca había notado. El cambio no fue una explosión, sino un goteo lento. Al día siguiente, aplicó la regla 2.2, la dieta de la presencia.
Eliminó las notificaciones de su teléfono, salvo las estrictamente necesarias, llamadas de su madre y la oficina. La primera hora fue aterradora. Sentía el impulso de revisar la bolsa, los comentarios en redes, el flujo interminable de noticias. Pero la ausencia de ese ruido creó un espacio. Un silencio que antes era opresivo, ahora se sentía como un lienzo en blanco. En el trabajo, sus colegas notaron que Mateo ya no estaba pegado a su teléfono. Empezó a mirar a la gente a los ojos, a escuchar de verdad. Y en ese silencio, empezó a notar cosas que antes eran ruido de fondo, la risa de la secretaria, el sonido del viento afuera, el olor a café quemado. La soledad del apartamento ya no era una condena, era un refugio. El fin de semana, atacó la regla 2.3, la raíz del vecindario. Mateo vivía en el piso 15, en una burbuja de cristal. Su vecindario eran los centros comerciales y los restaurantes de moda. Salió a caminar sin rumbo fijo, con la brújula de don Elías en el bolsillo, esa que apuntaba permanentemente al sur. Encontró un pequeño parque escondido detrás de una iglesia antigua. Era diminuto, con 3 bancas y un par de jacarandás. Nunca lo había notado. Se sentó en una banca. No sacó el teléfono. Simplemente, observó. Vio a una señora mayor dándole migas de pan a las palomas, a un niño persiguiendo una mariposa amarilla, y a un perro que dormía panza arriba, completamente despreocupado. Eran escenas tan comunes, tan sencillas, que su cerebro de ejecutivo las había descartado por irrelevantes. Pero don Elías había dicho, observa cómo el mundo prospera sin tu intervención. Y era cierto. La vida estaba allí, exuberante, felizmente ajena a los cierres financieros o a la cotización de la bolsa. Mateo se quedó 20 minutos, sintiendo el sol en la cara. Y por primera vez en su vida adulta, no sintió la urgencia de hacer. Solo sintió la tranquilidad de ser. El manual 5 no era sobre encontrar algo nuevo, era sobre desenterrar lo viejo, lo que siempre había estado allí, sepultado bajo el peso del éxito. Mateo ya no era el ejecutivo que se ahogaba en seda. Estaba aprendiendo a respirar en la tierra. Y lo que venía en la siguiente instrucción de don Elías, la tercera y más radical, le exigiría no solo cambiar sus hábitos, sino cambiar su identidad por completo. Elías lo iba a obligar a salir de su burbuja de confort de una forma que ni siquiera Mateo, en su búsqueda desesperada, podía imaginar. La verdadera prueba de la felicidad estaba a punto de comenzar. Miren, si ustedes creen que la vida se pone más fácil cuando uno empieza a cambiar, están equivocados. Se pone más interesante, sí, pero fácil, jamás. Mateo había vaciado la copa, había empezado a cosechar el silencio, pero todavía le faltaba el paso más grande, saltar al vacío sin red. Porque la felicidad, según don Elías, no se encuentra en el sofá de un apartamento de lujo, por muy en paz que uno se sienta. Mateo estaba sentado en la mesa de mármol, ahora solo, sin el ruido de las redes, sin el peso del juicio, con la lupa reparada brillando a su lado. Abrió el cuaderno en la página de la instrucción 3. Don Elías, con esa caligrafía elegante que parecía una promesa antigua, había escrito. Asterisco instrucción 3, el gran intercambio. Asterisco la felicidad es la consecuencia de la utilidad, no de la acumulación. Si has vaciado tu alma y has reentrenado tu mente para apreciar lo pequeño, ahora debes reentrenar tu vida para servir a lo grande, asterisco. Asterisco regla 3.1, la renuncia al alquiler de oro, asterisco vende tu castillo. No puedes ser libre si tu hogar es una carga financiera y emocional. Invierte en un espacio pequeño y funcional, donde el costo de vida no te obligue a hacer un trabajo que odies, asterisco. Asterisco regla 3.2, la transferencia de habilidades, asterisco toma tu mayor talento profesional, ese que te dio riqueza, tu capacidad de organizar, negociar o planificar, y regálalo durante 6 meses a una causa local que nunca podría pagarte. No busques reconocimiento, busca el impacto directo, asterisco. Asterisco regla 3.3, la regla 0 personal, asterisco una vez completado el intercambio, escribe tu propia regla 0. Esta será la única ley inquebrantable que guiará el resto de tu vida. Si no la escribes tú, la escribirá el mundo por ti, asterisco.
Mateo leyó la regla 3.1 y sintió un escalofrío. Vender el apartamento. Eso era el 80% de su riqueza, la base de su identidad social. Elías, estás loco, susurró. Pero inmediatamente corrigió, no te quejes, Mateo. No juzgues, La cosa es que, cuando uno ya ha regalado un reloj que vale un año de sueldo y ha roto con el amor de su vida por culpa de un cuaderno, vender un apartamento ya no parece el fin del mundo. Parece el siguiente paso lógico hacia la libertad. Llamó a un agente inmobiliario al día siguiente. La venta fue rápida. El mercado de lujo en Santa Rosa de los Vientos siempre estaba caliente. Mateo se deshizo de la mayoría de los muebles y se quedó solo con una maleta, el cuaderno y las herramientas de su nuevo pasatiempo. Con el dinero de la venta, hizo algo que el ejecutivo de hace un mes habría considerado un suicidio financiero: liquidó la deuda restante de su camioneta, la vendió por la mitad de su valor, y compró una pequeña casa de una planta, con un patio trasero lleno de tierra fértil, en un barrio de clase media cerca del centro, donde el transporte público funcionaba y la gente se conocía por su nombre. No era el piso 15 con vista a la cordillera. Era una casa con olor a humedad y a comida casera, donde el ruido eran los niños jugando en la calle y la música de salsa del vecino. Cuando Mateo se instaló, sintió una ligereza abrumadora. El peso muerto se había ido. Ya no necesitaba trabajar 14 horas diarias solo para pagar el mantenimiento del castillo. Ahora venía la regla 3.2, la transferencia de habilidades. Mateo era un genio de la logística y la estrategia. Podía optimizar cualquier proceso. ¿A quién regalarle eso? Recordó el barrio humilde donde había encontrado al anciano del reloj. Decidió volver. Encontró un centro comunitario que luchaba por organizar un comedor y un programa de refuerzo escolar. La directora era una mujer llamada Elena, una luchadora con más corazón que recursos, que manejaba las finanzas en una libreta mal organizada. Mateo se presentó. Hola, Elena. Soy Mateo. Soy un consultor en estrategia y logística. Vengo a trabajar para ustedes gratis durante 6 meses. Necesito que me pongan a prueba. Elena lo miró con escepticismo. ¿Gratis? ¿Y qué quiere a cambio? ¿Viene de la política? No quiero nada. Solo quiero usar mi tiempo para algo útil. Vengo a organizarles el desorden, respondió Mateo. Elena se encogió de hombros, resignada. Bueno, mijo, si quiere ordenar este despelote, empiece por la cocina. Llevamos 2 semanas esperando una donación de arroz que no llega. Y así, el ejecutivo de Wall Street, el hombre que firmaba contratos de millones, se convirtió en el organizador logístico de un comedor comunitario. Mateo no estaba en un cubículo con aire acondicionado. Estaba bajo un techo de zinc, lidiando con proveedores que no cumplían y voluntarios que llegaban tarde. Era un caos, pero un caos lleno de vida y risas. Al principio, fue difícil. Su mente ejecutiva quería imponer reglas draconianas. Pero don Elías le había enseñado a eliminar el juicio. En lugar de criticar el desorden, Mateo lo entendió. Elena no era vaga, estaba agotada. Los voluntarios no eran irresponsables, tenían otras 3 responsabilidades en casa. Mateo aplicó su talento. Creó un sistema de inventario simple que funcionaba con cartulinas de colores. Optimizó las rutas de recolección de donaciones. Creó un horario de voluntarios basado en la flexibilidad y el respeto. Lo más sorprendente no fue la mejora de la eficiencia del comedor, que se triplicó en 2 meses, sino el efecto que tuvo en Mateo. Cuando la gente lo miraba, ya no veían la corbata costosa o el reloj suizo. Veían al tipo que se arremangaba para cargar bultos de papa. Veían a Mateo, el que hacía que las cosas difíciles parecieran fáciles. Y en ese proceso de dar, de usar su mente brillante no para enriquecerse, sino para servir, Mateo encontró la corriente. La corriente de la vida. Un día, mientras Mateo ayudaba a un grupo de niños a clasificar libros para la biblioteca, Elena se sentó a su lado. Mateo, tienes la sonrisa de don Elías. ¿De dónde sacaste ese manual de vida? Mateo le contó la historia,
riéndose de su propia estupidez pasada. Mijo, usted era rico, pero estaba en la cárcel. Ahora es libre, y esa libertad es la felicidad que nadie vende, dijo Elena, con sabiduría popular. El trabajo en el centro comunitario se convirtió en el ancla de su nueva vida. Cumplió los 6 meses, pero no se fue. Redujo su participación a 2 días a la semana y, con el tiempo libre que tenía gracias a la venta del apartamento, empezó a hacer consultoría para pequeñas empresas locales y ONGs a precios justos y flexibles. Ya no buscaba el ascenso, buscaba la utilidad. Su casa era pequeña, pero su patio florecía. Arregló la vieja cerca de madera, principio del taller, en acción. Se sentaba en su jardín y veía cómo el mundo prosperaba, sin sentir la necesidad de controlarlo. Finalmente, llegó el momento de la regla 3.3, la regla 0 personal. Mateo se sentó con el cuaderno de tapas gastadas y la pluma en la mano. Ya no era el hombre que había leído la primera página. Ese hombre había muerto, asfixiado por el éxito. Este hombre, Mateo, olía a tierra y a café. Escribió con letra firme, al lado de la caligrafía de don Elías. No era una regla de 10 puntos, ni un manifiesto. Era simple, destilado. Asterisco mi regla 0 personal asterisco asterisco. Asterisco la vida es una obra de arte creada en el presente, no una inversión para el futuro. Nunca más permitiré que el miedo a no tener me robe la alegría de dar. Mi valor no está en lo que poseo, sino en lo que construyo y comparto. El único lujo que necesito es la presencia. Cuando cerró el cuaderno, sintió que la búsqueda había terminado. No había un tesoro escondido, ni una fórmula mágica que pudiera vender en seminarios. El secreto de la felicidad que nadie te cuenta, el Idea Manual 5 asterisco, era ridículamente simple. La felicidad es lo que queda cuando te quitas las capas de lo que crees que debería ser. Unos meses después, Mateo estaba en San Lorenzo de las Flores, visitando a doña Carmela. Ella lo recibió con el mismo abrazo a canela y lavanda. Mijito, te ves 10 años más joven. ¿Funcionó el manual? Funcionó, tía. Ya no estoy seco. Estoy, regado. Mientras tomaban tinto en el balcón, Mateo le preguntó a doña Carmela sobre el último objeto que don Elías le había dejado, la brújula que apuntaba siempre al sur. ¿Por qué el sur, tía? El norte es la dirección, el progreso. Doña Carmela sonrió, mirando hacia la cordillera. Don Elías decía que el norte es la dirección que te impone el mapa. Pero el sur, Mateo, el sur es el calor, la tierra, la casa. El sur es la dirección que te recuerda dónde está tu corazón. La brújula no estaba rota, mijo. Solo te estaba guiando a casa. Mateo sonrió. Había pasado toda su vida buscando el norte, el éxito, el ascenso. Y la felicidad, ese secreto tan bien guardado, lo había estado esperando todo el tiempo al sur, en lo simple, en la utilidad, en la conexión con la tierra y con la gente. Él había aprendido que la libertad no era tener todas las opciones, sino la bendición de solo necesitar unas pocas. Había renunciado a ser un ejecutivo exitoso para convertirse en un hombre útil. Y en ese intercambio, lo había ganado todo. Y esa, señores, es la historia de Mateo. El hombre que tuvo que vender su vida perfecta para poder empezar a vivir. Y si ustedes, como Mateo, sienten que tienen el alma seca, quizás sea hora de preguntarse qué peso muerto están cargando. Y más importante, ¿dónde está ese cuaderno viejo que les dice que la cárcel puede tener rejas doradas? El manual 5 no se lee, se vive. Y la aventura, amigos, siempre comienza con un acto de desprendimiento radical.